mensual de formación. Bienvenido, Padre Hernán. Muy buenos días, un cordial saludo, espero que ahí me escuchen bien. Muy bien, Padre. Una gratitud pues a la Arquidiócesis, a Monseñor José Mauricio Vélez, que un gusto saludarlo. Hernán, qué bueno verte, se te ve mucho más rejuvenecido en pantalla. No, pero usted como obispo también se ve cada vez más joven. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos acá. Gracias. Muy bien. Bueno, ustedes ahí, ¿puedo compartir pantalla sin más o me tienen que dar un permiso? Ya se está compartiendo la pantalla, Padre. Ah, perfecto. Muy bien, bueno, de nuevo pues un cordial saludo. Ustedes ya han orado, han tenido la motivación pues de Monseñor y bueno, saben en lo que estamos y me alegro mucho. Muy bien, a mí el tema que me han propuesto es el que pues les hablará del Triduo Pascual, pero con dos características muy importantes como consagración bautismal y vida nueva en Cristo, ¿no? Obvio que el Triduo Pascual o toda la Pascua o toda la Semana Santa tiene estas dimensiones pues bastante profundas y hay muchas más, pero ustedes en su formación, ¿no? Como líderes, le han querido dar fuerza a estas dos dimensiones, la consagración bautismal y la vida nueva en Cristo. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a... Pues simplemente voy a presentarles o hacer una lectura de esta temática desde la Biblia y sobre todo desde el Nuevo Testamento. Sería muy interesante hacer un recorrido pues amplio, pero pienso que un recorrido muy amplio nos haría perder como la riqueza y el valor de estos elementos puntuales. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a mirar la manera como vamos a llevar adelante la charla. Entonces, primero, yo quiero tomar el significado de las tres frases o de los tres motivos que me han pedido que profundicemos. Entonces, voy a decir una palabra en primer lugar, ¿qué significa desde el Nuevo Testamento? Y en la línea de la Pascua, ¿qué significa la consagración bautismal? En segundo lugar, ¿qué significa la vida nueva en Cristo? Vida nueva en Cristo. Y en tercer lugar, unas palabritas sobre el Triduo Pascual, sobre todo lo que celebramos el jueves, el viernes y el sábado santo, incluido pues el domingo de la Pascua. Me llamó mucho la atención que ustedes hubieran elegido este tema porque en realidad, por mencionar solo el segundo aspecto, cuando se dice vida nueva en Cristo, y hasta lo cantamos, ¿no? Lo cantamos en la Semana Santa, pero en realidad, ¿qué significa? O sea, palabras bien concretas, ¿eso para dónde va? Yo no escuché toda la intervención de Monseñor, pero me tocó la parte final y él hacía alusión a una líder, ¿no? Que preguntaba, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Esto cómo se concreta? Incluso como si hubiera algunas experiencias de desaliento, ¿no? Entonces, sí, realmente esto tiene que tener concreción en la vida, ¿no? Y Monseñor hablaba de la familia, de esa pequeña comunidad, etcétera. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos al primer punto. ¿Qué es la consagración bautismal? ¿Qué es la consagración bautismal? Alguno de ustedes respondería de inmediato, no, pues la consagración bautismal es el bautismo y está bien. No sé si ustedes recuerdan, y si no lo vamos a repasar muy rápidamente, que los textos que tenemos en la Biblia, los textos del Nuevo Testamento, el primero en escribir fue San Pablo. Y unos 20 o 30 años después de San Pablo, por lo menos de la primera carta, quien escribió el primer evangelio fue San Marcos, probablemente hacia el año 70. Y San Pablo empieza a escribir textos ya que envía a las comunidades a partir del año 51. Estamos en el siglo I
en el cual nace, crece, muere y resucita el Señor Jesús. Está también la Santísima Virgen, San José, a propósito de esta memoria este año. Está San Pablo, María Magdalena, María Salomé, otras mujeres. Esas personas están en el siglo I. Y San Pablo empieza a escribir en el año 50 y el Evangelio de San Marcos aparece en el año 70. Luego hacia el 80 San Mateo, 85 o 90 tendríamos a San Lucas y hacia el año 100 el Evangelio de San Juan. Entonces, el primero que escribió, no el primero que lo vivió, porque pues lo vivieron Jesús y sus discípulos, el bautismo, pero el primero que escribió sobre el bautismo fue San Pablo. Y hay un texto muy especial, el de la carta a los Romanos en el capítulo 6, aunque en San Pablo y también en los Evangelios y en otros textos del Nuevo Testamento, nosotros tendríamos muchas referencias al bautismo. No voy a leer todo el texto de Romanos 6, 1, 11, ustedes lo podrán hacer con mayor propiedad en sus casas, pero voy a destacar algunas frases de lo que significa el bautismo en Romanos 6, 1, 11. En el 6.3 dice así San Pablo: ustedes ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y este criterio que voy a mencionar enseguida, qué importante tenerlo en cuenta para toda la Semana Santa y para todo el año y para toda la fe. No somos espectadores de la Pascua, no somos espectadores de la Semana Santa, como si estuviéramos en un estadio. Nosotros estamos en las tribunas y solamente los que están celebrando la Semana Santa son los que están en la cancha. No, 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 no. Miren este versículo tan profundo. Ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. O sea, nosotros estamos haciendo parte de los protagonistas de la celebración del bautismo. Y nos da un criterio muy claro. Ser bautizado en Cristo es ser bautizado en su muerte. Entonces alguno de ustedes se hará la pregunta, ¿cuál es la muerte? Pues eso está en el versículo 10. El versículo 10, 6:10 de Romanos lo dice con claridad. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, y su vida un vivir para Dios. Y en la parte final, Monseñor Mauricio Vélez estaba haciendo alusión a lo del pecado. Pues miren aquí esta claridad. Vuelvo y repito, el bautismo en Cristo es bautizarnos en su muerte. Y su muerte es un morir al pecado, porque no es la muerte de cruz. Jesús murió crucificado. Entonces no se trata solamente de esa muerte, sino que esa muerte es un signo de la capacidad de morir al pecado y su vivir, un vivir para Dios. Ahí tenemos un criterio para la Pascua muy importante. La muerte es un morir al pecado y el vivir, un vivir para Dios. La vida es vivir para Dios. Entonces, llevamos ya allí dos elementos muy importantes. Tercero, versículo 8, 6:8 de Romanos. Si hemos muerto con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, viviremos también con Él. Si morimos con Jesús al pecado, nos pasará lo mismo que le pasó a Él. O sea, vivir de su vida, ¿no? Y vuelvo al versículo 6:4 de la carta a los Romanos. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que igual que Cristo resucitó, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces vamos a recoger los elementos centrales de Romanos. Repito, hay otros textos, pero pues por el tiempo no nos vamos a extender. ¿Qué es el bautismo? Entonces, en griego, la palabra bautizar, bautismo y el verbo baptizo significa sumergirse, como está ahí en la diapositiva, ¿no? Sumergirse. Y uno no se puede sumergir sino en un líquido. Uno podría decir, me voy a sumergir en una pared
o me voy a sumergir en un campo deportivo o en un prado, y creo que será bastante difícil sumergirse en un prado, ¿no? Entonces, este elemento es muy, muy llamativo, ¿no? El líquido del bautismo, sumergirnos, el líquido del bautismo es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando decimos consagración bautismal, consagrar tiene que ver con lo sagrado, poner en lo sagrado, o sea, ungir. Y en toda la Sagrada Escritura, cuando se hace un llamado, cuando se consagra a alguien o a una comunidad, siempre está destinado para una misión. Y si el bautismo es sumergirse, meterse en un líquido, y ese líquido es la Pascua del Señor, lo que nos sucede cuando nos introducimos en una piscina, ¿no? Cuando nosotros nos metemos en una piscina, y esto es importante no perderlo de vista, cuando nosotros nos metemos en una piscina, cuando salimos de la piscina, chorreamos por todas partes el líquido que tiene la piscina, ordinariamente es agua. Y al salir de la piscina, chorreamos por todas partes el agua de la piscina. Trasladen esa imagen al bautismo cristiano. El bautismo cristiano significa que yo debo chorrear todos los días y por todas partes Jesús de Nazaret, la Pascua de Jesús de Nazaret. Voy a ponerles otro ejemplo. Si la piscina estuviera llena de leche, así como hablan en Roma, pues en las tradiciones antiguas, que había una diosa, la diosa Juno, que siempre se bañaba en leche, ¿no? Y por eso tenía su piel siempre suave y delicada. Si la piscina estuviera llena de leche, al salir de la piscina nosotros chorrearíamos leche. Y si la piscina estuviera llena de pintura, al salir de esa piscina chorrearíamos pintura por todas partes. Pues lo mismo sucede con el bautismo cristiano. Hermanas y hermanos, el bautismo no es una partida de bautismo. La partida es un testimonio, es un dato, es un documento, es un certificado. Pero la partida no garantiza que yo realmente esté viviendo mi consagración bautismal, mi consagración como cristiano. ¿Y qué significa estar sumergidos en Cristo? Que yo me voy comportando como se comporta Jesús. Ahora vamos a ponerle cuidado a un detalle particular. Decimos que el líquido del bautismo cristiano es la Pascua de Jesús, pero en la Pascua de Jesús, ¿cuál fue el líquido? La sangre, la sangre. Incluso el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, ustedes lo recuerdan, después desde el versículo 34, dice que del costado abierto de Jesús salió sangre y agua. Que los padres de la iglesia han visto allí pues el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. Pero el líquido propio de la Pascua de Jesús de Nazaret es la sangre. Y cuando ustedes leen Levítico 17:14, van a leer que el texto dice, la sangre es la vida, la sangre es la vida. O sea, para un creyente, para alguien que está reflexionando la Sagrada Escritura, la sangre es la vida. De manera que el bautismo cristiano se resume, sumergirnos en Cristo, o sea, chorrear vida por todas partes. Vivir el bautismo y la consagración bautismal es salir cada día a gastar la vida como lo hace Jesús, porque el líquido propio del bautismo cristiano es la sangre de Jesús y la sangre de Jesús es la entrega de la vida, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos pues como unos elementos muy sencillos que nos permiten ir mirando el significado de la consagración bautismal. Vamos a mirar ahora el segundo elemento que ustedes han pedido que reflexionemos en esta mañana y a propósito de la Pascua. ¿Qué significa vida nueva en Cristo resucitado? Al inicio les decía que esta expresión fácilmente la utilizamos en canciones, la colocamos en carteleras, las colocamos como títulos en videos, mucho material de las comunicaciones van, la Pascua, vida nueva en Cristo. Pero yo les haría el reto, no para que lo respondan acá,
Qué bueno preguntarle a muchas personas, ¿no? Preguntarles, oiga, ¿qué es vida nueva en Cristo resucitado? ¿Qué es vida nueva? ¿No? Y puede ser que se acierte con algún elemento, pero creo que a esto hay que ponerle mayor contenido desde la primera fuente de la fe, que es la Sagrada Escritura. Y entonces por eso allí les he colocado varios textos, ¿no? De San Pablo, porque pues podríamos también meternos a los evangelios, pero al mirarlo aquí vamos a darnos cuenta que esos elementos aparecen sin duda en los evangelios. Pero Pablo, ya les expliqué el motivo, porque Pablo es el primer escritor del Nuevo Testamento. ¿Qué es vida nueva en Cristo? Vamos a mirar, en primer lugar, la carta a los Gálatas. Es muy interesante cuando uno tiene la posibilidad, y ojalá ustedes lo hicieran, de meditar y profundizar y orar toda la carta a los Gálatas, pero sobre todo el capítulo primero y el capítulo segundo. ¿Por qué? Porque en el capítulo primero, San Pablo, a propósito de lo que significa el Evangelio, narra lo que a él le sucedió en Damasco. Y esa narración tiene sus diferencias con el relato que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Ahora, Hechos de los Apóstoles no es escrito por San Pablo. Hechos de los Apóstoles es escrito por la comunidad de San Lucas, Lucas y su comunidad. Y lo escriben cuando ya Pablo llevaba por lo menos 20 años de muerto. De manera que es una lectura muy valiosa que hace Lucas, obviamente con su comunidad, de toda la impronta de San Pablo en las comunidades. Pero San Pablo narra con otros criterios o características lo que le sucedió en Damasco en el capítulo primero, que son muy interesantes y se pueden combinar con Hechos de los Apóstoles. Y el capítulo segundo, porque en el capítulo segundo él muestra cómo su misión está vinculada con la iglesia de Jerusalén. Pablo no es una rueda suelta dentro de la iglesia, no. Está unido estrechamente a la iglesia de Jerusalén. En el 2:11 nos narra que tuvo dificultades con Pedro en Antioquía a propósito de la llegada de los gentiles al cristianismo. Y en los versículos que les estoy mencionando en la diapositiva, ya él está hablando del Evangelio. Entonces es muy interesante. Y miren lo que es para Pablo vida nueva en Cristo. Dice así el 2:19 al 21, dice, yo por la ley he muerto a la ley. Y Pablo era fariseo, ¿no? Ustedes lo recuerdan. Y la ley para el fariseo era lo fundamental, la Torá era el centro de la vida de un fariseo. Y dice, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Miren que es lo mismo de la carta a los romanos que acabamos de mirar. Con Cristo estoy crucificado. En griego la expresión es con crucificado, sin stauros, con crucificado. O sea, no al lado, sino metido en la misma cruz de Jesús. O sea, haciendo cuerpo con él, insertado en él. Esto es muy profundo. Y ojo al versículo 20. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es vida nueva en Cristo. Y a esto le vamos a poner todavía más paticas, le vamos a poner elementos mucho más concretos. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí hay un elemento de vida nueva en Cristo. Descubrir que Cristo se ha entregado por mí, ¿no? Me amó primero, ¿no? Me amó primero. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Preguntémonos qué había hecho Pablo para que el Señor Jesús se entregara por él. Pablo descubre aquí una grandísima gratuidad. La vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya tenemos una primera claridad, un primer criterio. Vida nueva en Cristo, estar metidos en Él. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero dirán ustedes, pero bueno, ¿y eso cómo se hace? Vamos a Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Versículos 3, 4 y 5 que ustedes pueden leer allí en sus casas, ¿no?
lo voy a leer pues para que nos rinda el tiempo, ¿no? Dice así, Pablo a los filipenses. Cuando leamos esto, ustedes no se asusten, porque pueden ser que al leer el texto se vayan a asustar, pero eso era para los filipenses, no para nosotros, ¿no? De manera que siéntanse tranquilos. No, es para todos, ¿no? Pero bueno. Colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. Miren, pues, quieren criterios claros de vida nueva en Cristo, Filipenses 2:3. Nada hagan por ambición. Nada hagan por ambición. Nada hagan por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen el propio interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Yo no les pregunto si esto es concreto, porque yo creo que lo descubren. Eso no es concreto, es muy concreto, muy concreto. Bien, vuelvo y repito, nada hagan por ambición, nada por vanagloria, sino con humildad. La palabra griega que está allí para humildad es tapinos, tapinos. Y de esa palabra viene tapete en castellano. En griego, tapinos, en castellano, tapete. ¿Y para qué es un tapete? Ustedes ya lo saben bastante bien. Nada por ambición, nada por vanagloria, sino con humildad. Consideren superiores a los demás. Hermanas y hermanos, yo me coloco de primero en la lista. Uno tiende a considerarse a veces mejor y superior a los otros. Y a veces miramos por encima del hombro a muchas personas, y sobre todo a los más débiles, a los pobres, a los enfermos, a las personas descartadas de la sociedad, como lo ha descubierto o nos lo ha hecho pensar tanto el Papa Francisco. No busquen el propio interés, en nada busquen el propio interés. Cuando animan una comunidad, cuando orientan una reflexión en una comunidad, cuando tienen que tomar una decisión en su familia, cuando van al trabajo, ustedes líderes de todo este proyecto de evangelización, ¿con cuál actitud lo hacen? Y entonces aquí podemos poner en una balanza, a ver, me falta todavía algún punto en estos criterios de Pablo de vida nueva. Bueno, estamos trabajando, estamos en la Cuaresma, nos prepara la Pascua y tendré que seguir creciendo. El referente tiene que ser la palabra. Hermanos y hermanas, si uno no tiene en cuenta esta vida nueva en Cristo, simplemente estamos repitiendo los criterios de la sociedad. Y cuando criticamos que por qué no hay cambio en la sociedad, porque nosotros tenemos esta responsabilidad. Qué invitación tan fuerte. No busquen el propio interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Pero como ahí se está hablando de hacer, ¿no? De hacer, quiero precisarles qué significa el hacer. En Efesios 2, del 8 al 10. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Recuerden que Pablo era judío. Y en el judaísmo es muy importante lo que se hace para ganar a Dios en el judaísmo. Las famosas obras de la ley, las obras de la ley. Un paréntesis. Hace poco leímos el Evangelio, recuerdan, de la oración del fariseo y el publicano en el templo. Hace unos pocos días lo oímos en la Eucaristía. Miren, ese texto de Lucas 18 es muy fuerte porque el fariseo en esa oración, esto es lo duro, ¿no? El fariseo en esa oración no dice una sola mentira. La oración que pronuncia el fariseo es toda cierta, no dice una sola mentira, dice, no soy como los demás, no soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana cuando la ley pedía una vez al año. Y los fariseos se habían puesto una carga superior a lo que decía la ley y ayunaban lunes y jueves. Paga el diezmo. No soy adúltero, no soy mentiroso, no soy ladrón, etcétera, etcétera. No dice ninguna mentira.
Pero ¿cuál es el problema de esa oración? Que no cabe Dios, no cabe la familia, no caben los hermanos, no caben la gente necesitada. Y esa oración del fariseo hace énfasis en yo hago, yo digo, yo pago, yo. Y entonces Dios le está debiendo al fariseo, porque como ha hecho tantas cosas, él está esperando el pago de Dios. Y entonces lo que dice la parábola es que Dios no se fija en los méritos de las personas, sino en sus necesidades. Y por eso el que salió justificado fue el publicano. Entonces, el texto que vamos a mirar, cierro el paréntesis, el texto que vamos a mirar de Efesios 2, del 8 al 10, está en este contexto, de lo del fariseo y el publicano, o el fariseo y otras personas. ¿Qué dice la epístola a los Efesios en el capítulo 2? Dice así: ustedes han sido salvados por la gracia, o sea, han sido salvados gratis gracias a que creen por la fe. Ustedes han sido salvados gratis porque han hecho la opción por nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que viene, ojalá lo subrayaran en su Biblia. Y no viene de ustedes, no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, el ser salvados por la gracia, y lo celebramos en la Pascua, es un don de Dios. Y ojo al versículo 9, lo debían poner en letras bien grandes, el versículo 9. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. No viene de las obras para que nadie se gloríe. Eso era de la mentalidad judía. Entonces ya alguno de ustedes está diciendo, entonces no hay que hacer nada. Sí, sí hay que hacer. Está en el versículo 10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Las obras no son para ganarnos a Dios. Las obras son la consecuencia y el efecto de tener a Dios con nosotros. Ahí hay una diferencia muy grande. En el judaísmo, muchos judíos creen que hay que hacer muchas cosas para ganar a Dios. En el cristianismo decimos, ya tengo a Dios y mi respuesta es comportarme como se comporta Jesús. Y terminó esta presentación de textos en la primera carta de San Juan. Algo que también nos lo ha recordado mucho el Papa Francisco, y qué bueno que le hiciéramos fuerza, la primera carta de San Juan 4:19. Ustedes recordarán que el capítulo 3 y 4 de esta carta, de la primera carta de San Juan, toda gira en torno al amor, y se habla del amor de ágape, el amor de ofrenda, el amor servicial, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Y en el 4:19 dice así: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y en el versículo 8 y en el 16 ya nos ha dicho, Dios es amor. Hermanas y hermanos, Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. No le estamos debiendo, ni Dios nos debe, al contrario, Él nos amó primero. Nuestra única deuda con el Señor es responder al amor, pero no porque estemos en deuda con Él para ganarlo, no, nos amó primero. Dios nos amó primero, una síntesis del Nuevo Testamento. Y nuestra respuesta es comportarnos como Jesús. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Entonces, creo que hay unos rasgos muy concretos de lo que significa la vida nueva en Cristo. Vamos ahora a hablar del tercer punto, que es el Triduo Pascual. Sería muy interesante pues hablar de toda la Semana Santa, pero creo que no es el momento. Ustedes a lo mejor lo han profundizado en otras formaciones, ¿no? La palabra triduo, ustedes ya saben que significa tres días. Y pascual tiene que ver con la Pascua. La Pascua en su origen es una fiesta judía. O sea, los primeros que hablaron de la fiesta de la Pascua fueron los judíos. Y concretamente está narrada en el libro del Éxodo, en la Biblia hebrea, lo que llamamos Antiguo Testamento. Está narrado desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 del libro del Éxodo, cómo es la Pascua judía, ¿no? La Pascua judía. Entonces nosotros hablamos de Triduo Pascual. El Señor Jesús celebró
muchos años, todos los años de su vida, celebró la Pascua judía, pero la última Pascua que él celebró le dio un tinte diferente, le dio un significado mucho más profundo, le dio una perspectiva nueva a esa última Pascua que él celebra con sus discípulos. Y esa es la Pascua que él nos comparte y nos contagia a nosotros. Y por eso para nosotros, los católicos, los cristianos, la Pascua es la fiesta principal de nuestra fe. La Pascua es la fiesta principal de nuestra fe. Entonces me voy a detener en unos detalles del Jueves Santo, donde celebramos la Cena del Señor. Ya vamos a mirar otros elementos. La muerte del Señor, que la celebramos el viernes y el sábado, la muerte del Señor, y la resurrección. Ha sido resucitado el Señor de entre los muertos, que lo celebraremos el sábado en la noche en la solemne vigilia pascual y el domingo de Pascua. Y es tan grande la Pascua que la prolongamos durante 50 días de una manera más detenida. Primero la octava de Pascua, los 8 primeros días, luego toda la Pascua, y luego lo seguimos recordando en la celebración de la Eucaristía diaria, o al menos en la Eucaristía de cada domingo. Vamos a detenernos ahora entonces en la Cena del Señor, el Jueves Santo. El Jueves Santo, en el Triduo Pascual, ustedes saben que al menos, pues como nos lo ha enseñado la Iglesia, lo encontramos en la Sagrada Escritura, el Catecismo, la tradición. Nosotros el Jueves Santo celebramos en la Eucaristía de la Cena del Señor, celebramos la entrega de un mandato nuevo, que es el mandamiento del amor, el mandamiento del amor. El amor de que se habla es un amor sin límites, un amor que no tiene ninguna restricción, es un amor de ofrenda, es un amor servicial. En el Nuevo Testamento es el amor de ágape, así se llama, ¿no? El amor de ágape. El verbo es agapao, es amor de ágape, es un amor que se entrega sin esperar nada a cambio, es un amor servicial. El Jueves Santo también celebramos la institución de la Eucaristía, la Eucaristía como pan y como vino que se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. El relato más antiguo que tenemos escrito sobre la Eucaristía está en la primera carta a los Corintios. Ese texto lo leemos en la liturgia del Jueves Santo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 11, de los versículos 23 al 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, 23 al 28. Y allí hay dos elementos, muchos, pero hay dos que podríamos nosotros profundizar. Y es el siguiente, dice San Pablo, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, dio gracias, y el verbo griego es muy fuerte, dice, y lo rasgó el pan, ¿no? Como haciendo alusión a lo que va a ser la muerte de él, donde su cuerpo fue completamente destrozado, rasgado por los azotes y luego pues por la pérdida de sangre y cuando lo clavan en la cruz. Entonces es un cuerpo que se entrega para dar vida. Y el vino, dice el texto, esta es la sangre de la alianza. Ya vimos que la sangre significa la vida. De manera que en pocas palabras la Eucaristía es pan partido, pan rasgado, pan compartido para que otros tengan vida. Y la sangre es vida que se entrega y se desgasta por los demás. O sea, la Eucaristía nos fortalece para dar la vida y que otros tengan vida. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el número 11, dice que la Eucaristía es punto de partida y punto de llegada, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Llegamos a la Eucaristía para celebrar con toda la comunidad y con el presidente de la Eucaristía la entrega que he tenido durante el día, durante la semana, y de allí tomo las fuerzas necesarias para salir y gastarme por los demás. Un segundo elemento de la Eucaristía es muy interesante. San Pablo dice que después del pan hubo una cena y después de la cena vinieron las palabras sobre la copa de vino.
En primera carta a los Corintios, el capítulo 11, Pablo dice, lo mismo hizo con la copa después de cenar, que es la cena judía. Porque quiero insistir en que entre las palabras del pan y las palabras del vino hay una cena, por una razón muy simple, porque es una manera de Pablo decirnos que las palabras sobre el pan y sobre el vino, sobre el cuerpo y la sangre del Señor, son inseparables de la cena, que es la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana es inseparable del sacramento y el sacramento no se puede separar de la vida cotidiana. Y otro elemento fundamental de la Eucaristía allí, hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. Lo digo con mucho respeto y me disculpo si de pronto con alguna o alguna persona no logramos empatar en esto que voy a decir. De antemano presento disculpas. Pero miren, a veces creemos que el memorial es simplemente recibir la Eucaristía en nuestra lengua o ahora en la mano, bueno, como sea, y comulgar. Y ahí yo ya soy memorial. No. El memorial es la prolongación de esa entrega en la vida cotidiana. Esa prolongación en la vida cotidiana. Yo soy Eucaristía más allá de la celebración. Eso es muy importante. Y el tercer criterio o la tercera institución que tenemos el Jueves Santo es la institución del sacerdocio, del ministerio ordenado en la misma persona de Jesús. Ministros que, como lo dice el concilio, salimos de la comunidad para servir a la comunidad. No estamos por encima de la comunidad, ni deberíamos abusar y explotar la comunidad. Al contrario, salidos de la comunidad con humildad, salimos de nuestras familias, de estas familias donde hay conocidos, vecinos, amigos, familiares, barrios, parroquias, salimos de allí para servir a la comunidad. ¿Y cómo se sirve? A la manera de Jesús. Entonces, el Jueves Santo estamos recordando estas tres instituciones, el mandamiento del amor, la Eucaristía y el sacerdocio, pero quiero proponerles un elemento que es transversal a estas tres instituciones y que nosotros lo encontramos en el lavatorio de los pies. Me parece que hay una clave allí muy importante. Voy a hacer un paréntesis. La institución de la Eucaristía y el relato de la cena pascual, ustedes lo encuentran con mucha claridad en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Hay tres relatos allí muy claros de la institución de la Eucaristía y la presentación de la cena de Pascua que vive Jesús con sus discípulos. Pero el Evangelio de San Juan probablemente presenta la institución de la Eucaristía en el capítulo 6, cuando se habla de la multiplicación de los panes. Y cuando debería presentar la cena de Jesús con los discípulos, él presenta una cena, pero donde Jesús hace el lavatorio de los pies, que es en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Pues muy bien, voy a tratar de mostrar que hay en el Evangelio de San Juan una clave de lectura espectacular para comprender lo del ágape, lo de la institución de la Eucaristía y la institución del ministerio. Ustedes recuerdan el texto del lavatorio de los pies, no lo vamos a leer completo, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Les invito solamente a comparar los versículos 4 y 12, 4 y 5, y lo compararemos con el 12. Dice así el Evangelio de San Juan. Se levantó Jesús de la mesa. Qué bueno que miraran las acciones que hace Jesús. Se levantó de la mesa, 1. Se quitó sus vestidos, 2. Tomó una toalla, 3. Se la ciñó, 4. Echa agua en una ponchera, 5. Les lava los pies a los discípulos y se los seca con una toalla. 7 acciones, las vuelvo a repetir, 7.
se levanta de la mesa, se quita los vestidos, toma la toalla, se la ciñó. Ceñirse es ponérsela como un delantal, ¿no? O sea, se la pone en la cintura, como si fuera un delantal. Echa agua en la ponchera, les lava los pies y se la seca con el delantal o con la toalla. 7 acciones, 7, entre el versículo 4 y 5. Vamos ahora, cuando termina la acción, ¿qué sucede? Versículo 12. Después que le lavó los pies, Jesús tomó sus vestidos y les dijo. Si se dan cuenta, no dice que Jesús se haya quitado el delantal. No dice se desciñó, se quitó la toalla y se la entregó al ayudante. No, nada, en absoluto. Después que le lavó los pies, tomó los vestidos y volvió a la mesa. O sea, se puso su vestido con el delantal allí. Un detalle que parece insignificante, pero muy profundo. Jesús nunca se quitó el signo del servicio. Se ciñó con la toalla. Ceñirse es colocársela en la cintura y le queda como un delantal. Nunca se lo quitó. Es el distintivo de Jesús y del seguidor de Jesús. Y con este distintivo del servicio podemos entender el mandamiento del amor, la Eucaristía y el ministerio ordenado. En el Evangelio de San Juan dirán que a Jesús le quitan toda su ropa en la cruz, obviamente. Y históricamente, seguramente, en algún momento, pues desde la historia, obviamente Jesús se tuvo que quitar la toalla, pero el Evangelio nos está dando un signo más profundo, mucho más profundo. Jesús nunca se quitó el signo del servicio. O sea, siempre fue un servidor y para los discípulos y su comunidad fue transparente ese sentido. Jamás perdió Jesús la dimensión del servicio. Bueno, se me está acabando el tiempo. Aquí podíamos profundizar muchas cosas del Jueves Santo, pero vamos a avanzar. Vamos al Viernes Santo. El Viernes Santo y pues todo el viernes y el sábado hasta el momento de la vigilia, nosotros celebramos la muerte del Señor, la muerte del Señor. Yo quisiera hacerles caer en la cuenta que la muerte le llega a todos los seres humanos, sean creyentes o no, ateos, indiferentes religiosos, sintoístas, budistas, musulmanes, hindúes, judíos, cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, a todos nos llega la experiencia de la muerte. A los grupos indígenas, a grupos afrodescendientes, a todos nos llega la muerte. Pero el cristiano celebra la muerte como una muerte victoriosa. Y ahí hay una diferencia muy grande con muchos grupos y con muchas culturas. ¿Qué entiende y cómo celebra la muerte un ateo, una atea o un indiferente religioso? Ahí podíamos entrar en muchas conversaciones y discusiones, si fuera el caso, cómo lo lee la psicología, la filosofía, la sociología, cómo leen la experiencia de la muerte. Hay estudios muy interesantes de la antropología, incluso de la antropología filosófica y también la antropología teológica, nuestra escatología cristiana. Pero nosotros los católicos, tenemos un distintivo. Nuestra muerte es una muerte de vida y es una muerte victoriosa. Qué bueno darle fuerza al Jueves Santo cuando decimos, victoria tú reinarás, o cruz tú nos salvarás. Es una cruz victoriosa, no es una cruz de derrotados. No. Y hay un detalle que yo los invito a que lo profundicen, apenas lo voy a mencionar así de pasada. Busquen en los diccionarios castellanos y van a encontrar una diferencia entre expirar con X, como está allí en la diapositiva, y expirar con S. Hay una diferencia muy grande. Y casi siempre en la muerte de Jesús, en los relatos de los evangelios, aparece en la traducción castellana expirar con X. Y es lamentablemente una mala traducción,
porque en el verbo griego, e incluso cuando se va al hebreo para mirar cómo se entendía la muerte en el judaísmo, el verbo es expirar con S. ¿Qué es expirar con X? Así muy rápidamente, pero los invito a que lo busquen en los diccionarios y en de pronto en las enciclopedias o diccionarios, pues que realmente le den el sentido completo a la expresión. Expirar es morirse, o sea, expiró, se quedó sin aliento, ¿no? Se quedó sin aliento. En cambio, expirar con S es insuflar el espíritu, pasar el espíritu, pasar la respiración a otros. Y esto lo tenemos muy bellamente en el Evangelio de San Juan. Cuando Jesús en la cruz de San Juan hay 12 personas. Ustedes lo pueden mirar desde el capítulo 19, 22 hasta el 38, ¿no? En la cruz de Jesús hay 12 personas. Están 4 soldados que se reparten las pertenencias de Jesús. Hay 4 mujeres, 3 crucificados y el discípulo a quien Jesús amaba. En el Evangelio de San Juan, esas personas tienen un significado muy bonito porque es el nuevo pueblo de Dios. Y después para la sepultura van a llegar José de Arimatea y Nicodemo en el Evangelio de San Juan. Pero en la cruz están estas 12 personas. ¿Y quiénes son? Soldados romanos, o sea, los enemigos, los que nos están oprimiendo, los que nos cobran impuestos, los que matan a Jesús. Las mujeres que no contaban en esa época, y ahí está la madre de Jesús. Y qué bueno, un pequeño paréntesis, pues dado que el Viernes Santo recordamos a la Santísima Virgen, el texto dice, estaba junto a la cruz la madre del Señor. No dice hipo, debajo de la cruz, ni hiper, por encima, no, junto a la cruz. Sin staurus, junto a la cruz, ahí en la cruz. De pie, eso significa que estaba de pie. Entonces esas imágenes de la Madre de Jesús como destrozada, derruida por tierra, por lo menos en el texto evangélico no está así. Estaba junto a la cruz con las otras mujeres y el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces la madre, ahí no se dice el nombre, sabemos que es María, pero ¿por qué el evangelista la coloca como la madre? Y del discípulo tampoco dice el nombre, sino el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces están los 4 soldados, las 4 mujeres que no contaban para la época, los crucificados, que según Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, dice que son una maldición de Dios, y la madre del Mesías y el discípulo que ha comprendido al Mesías. O sea, allí en la cruz se encuentra la nueva comunidad del Nuevo Testamento, la comunidad nueva del Nuevo Testamento que incluso arropa a los judíos, la madre del Mesías. El Mesías viene de los judíos y el discípulo a quien Jesús amaba es el signo y la presencia de la nueva comunidad. Eso es realmente muy interesante. Entonces, cuando Jesús muere allí en la cruz, expira con el Espíritu. ¿A quién se lo entregó? A la nueva comunidad. Por eso es una muerte victoriosa. Incluso les voy a mencionar otros elementos así sencillos. Todos los relatos de la pasión en los evangelios traen escenas de vida y conversión. Menciono 2 o 3 rápidamente. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 26-28. Marcos 14, 26-28. Antes de Getsemaní, Jesús les dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero yo los estaré esperando en Galilea. O sea, ya les avisa, voy a pasar por un momento muy difícil, pero los voy a estar esperando en Galilea, en el Evangelio de San Marcos. Otro dato en el Evangelio de San Marcos. El centurión, viendo cómo había muerto Jesús, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién es el primer convertido con la muerte de Jesús? Su asesino. El primer convertido con la muerte de Jesús es el asesino. Por eso es una muerte victoriosa. Vamos al Evangelio de Mateo, 2 detalles. Los primeros en declarar que Jesús es un justo en el Evangelio de San Mateo son Pilatos y la esposa. La esposa le dice, no te metas con ese hombre porque he soñado con él y es un justo. Y otro signo de resurrección en el Evangelio de San Mateo.
Cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo de arriba abajo y ya no hay distancia entre Dios y las personas. Si se cayó el velo, ahora la relación es directa, y eso sucede con la muerte de Jesús. Y en San Mateo hay todo el terremoto, los sepulcros que se abren, etcétera. ¿Qué significa eso? Que los tiempos mesiánicos y de la vida nueva que habían anunciado los profetas como Amós y Oseas se realizan en la cruz de Jesús. Evangelio de San Lucas. Jesús perdona a sus asesinos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y otro signo de resurrección en San Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le regala la Pascua a uno de los asesinos que ha sido crucificado con él. Y allá en el versículo, capítulo 24 de Lucas, el último versículo de ese capítulo, dice bellamente, 52-53, dice, ya han crucificado a Jesús y lo sepultaron, y dice, la traducción literal es muy bonita, titilaban las luces del sábado, titilaban las luces del sábado. Esa es la traducción literal desde el griego, titilaban las luces del sábado. Está la cruz, pero ya titilan las luces del nuevo amanecer y de la Pascua. Y el Evangelio de San Juan, ya lo acabo de decir, entrega el Espíritu, y dicen que José de Arimatea y Nicodemo enterraron a Jesús, y no dicen allá en el cementerio, allá en esa cantidad de sepulturas, no, en un jardín. Lo colocaron en un jardín, en el jardín había una tumba, pero en un jardín, y ese jardín muy seguramente nos está recordando capítulo 1 del libro del Génesis, o sea, es la nueva creación con Jesús. Hermanas y hermanos, la pasión no puede ser, no debe ser una celebración de fracaso, de muerte, sí, de muerte para la vida. Hoy el Evangelio nos dice que una imagen de la muerte y la resurrección del Señor es el grano de trigo que se siembra en la tierra. El grano, cuando se coloca en la tierra, tiene todos los nutrientes, toda la energía, todo el dinamismo, todas las vitaminas para que nazca una nueva planta. En el cristianismo, la muerte no es fracaso y destrucción de la persona, sino la posibilidad de potenciar todas sus cualidades y sus energías. Y vamos a la celebración de la Pascua. En el Sábado Santo y el Domingo de Pascua hay unos signos muy bonitos. La luz vence la oscuridad. Pasamos de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Un signo central en la solemne vigilia pascual, un signo central es la luz, el cirio pascual. Y miremos todos los significados que tiene la luz. Esto es realmente muy interesante, ¿no? La luz que ilumina, la luz que guía, la luz que vence la oscuridad, las tinieblas, la noche. Es una imagen para la gracia que vence el pecado, y sin duda que la luz es una imagen de la muerte que pasa a la vida. En los relatos de las apariciones del resucitado hay un detalle muy interesante. María Magdalena, los discípulos, las mujeres, siempre están mirando hacia la tumba, y la tumba hacia adentro está oscura. Pues ven que no, que quedaron ahí las vendas, que el cuerpo no está, pero es una cueva. Y logran reaccionar cuando se dan media vuelta y le dan la espalda a la cueva, y ellos quedan mirando hacia la luz, hacia el amanecer, hacia la aurora, una vida nueva. Hay un detalle de la Madre de Jesús o de la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Juan. Son de esos datos implícitos, narrativos, que no están así evidentes, pero que hablan muy bien. La Madre del Señor, después de la cruz, no siguió para el sepulcro, no se fue para la tumba. La Madre de Jesús se fue a celebrar la vida, y según Hechos de los Apóstoles 1:14, se fue a la casa a esperar la efusión del Espíritu. Ella no necesitaba, después de la cruz, irse al sepulcro. La que se fue al sepulcro fue María Magdalena. La Madre del Señor no.
La Madre del Señor de la cruz pasa al cenáculo a esperar la efusión del Espíritu para la comunidad, porque ella, según el Evangelio de San Lucas, ya estaba llena del Espíritu Santo. La Santísima Virgen María, o la Madre del Señor, como la presenta el Evangelio de San Juan, no tiene necesidad de pasar por las tumbas. De la cruz a la Pascua. Esa es una imagen muy bonita. Nosotros le damos mucha fuerza a María Magdalena y lo tiene y la debemos estudiar y orar y leer el texto, excelente. Pero la Madre del Señor en el Evangelio de San Juan, espectacular. De la cruz a la Pascua, de la cruz al cenáculo, de la cruz a Pentecostés. El domingo de Pascua, todos los textos, lamentablemente en las Biblias no siempre aparece así, pero qué bueno que lo colocáramos y lo podían ustedes incluso rayar en la Biblia. Todos los verbos están en voz pasiva cuando hablan de la resurrección del Señor. El Señor no está aquí, ha sido resucitado. Otras Biblias traducen, no está aquí, ha resucitado. No, en griego el texto original dice, ha sido resucitado. ¿Por qué? Porque es una acción con el Padre. O sea, Jesús no está solo, no, es en unión con el Espíritu y con el Padre. Y la fe de la Pascua pasa por el encuentro con Jesucristo vivo y el encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu. El lugar o la persona donde nosotros encontramos a la Trinidad es la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero es gracias a la acción del Padre y al dinamismo y a la vitalidad del Espíritu Santo. Jesús ha sido resucitado, ¿no? También en la transfiguración, el texto griego dice, y los vestidos de Jesús fueron transfigurados. Y las Biblias dicen a veces se transfiguró, fueron transfigurados, porque es una acción de Dios y la transfiguración es un signo, sin duda, de la resurrección. Voy terminando. Para todos ustedes y todas, seguramente queda como una pregunta. ¿Cómo seguir hoy a Jesucristo crucificado, resucitado? Aquí quisiera detenerme en dos puntos muy sencillos. El primero, no separemos la cruz de la resurrección ni la resurrección de la cruz. Ojalá nos acostumbráramos a quitar crucificado y resucitado. No, quitemos la i. Es que el crucificado es el mismo resucitado y el resucitado es el mismo crucificado. Por eso los evangelios, en los relatos de la cruz ya insertan elementos de vida y de resurrección. Y en la resurrección van a recordar, por ejemplo, en Lucas 24, que el Señor Jesús les muestra las cicatrices, le muestra las heridas y dice, soy el mismo, solo que estas heridas ya son cicatrices y son signos del amor de Dios. Y lo segundo que quisiera decir en la conclusión es, ¿cómo ser el crucificado resucitado? Volvamos al inicio de la charla. Renovemos la consagración bautismal, que es sumergirnos en el Señor Jesús, chorrear por todas partes y todos los días a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Cómo? Con lo que llamamos vida nueva en Cristo. Nada hagan por envidia, nada por ambición, nada por rivalidad, nada por vanagloria. Todo con humildad. Sientan a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen el propio interés, sino el interés de los demás. En una palabra, el servicio, el delantal. Que siempre tengamos el delantal, no como una prenda que colocamos encima de nuestra camisa o de nuestro vestido, no. El distintivo es el servicio, la capacidad de ser servidores. Todos los días hay que madrugar a estrenar el bautismo. Y la pregunta que me debería hacer cada mañana cuando me levanto, hago una oración, Señor, hoy cómo puedo ser mejor servidor de mi comunidad. Les deseo unas felices Pascuas, en verdad, que puedan celebrar con mucho cariño y mucha alegría y con un gran entusiasmo la Pascua, la Semana Santa, y que sientan pues que en verdad vale la pena ser cristianos, ¿no? Muchas gracias y bueno, no sé, ya quedamos en manos de quienes están organizando. No sé si hay alguna pregunta o si hay tiempo o si no ya pues aquí terminamos. Quedo atento a lo que ustedes me digan. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios lo bendiga. Padre. Muy
Dios te bendiga. Oh, Padre Hernán, principalmente darle gracias por esa explicación, por estas enseñanzas. Dios le bendiga. Muchas gracias, Padre. Con gusto.